¿Cómo cierra la economía a corte enero del año 2025? Sobre todo para nosotros los colombianos. Bienvenidos a esta nueva sección aquí en Vivamos de los Bienes Raíces, en donde vamos a estar analizando esa data dura que es supremamente relevante para tomar buenas decisiones de inversión. Quiero presentarles a Holman Rincón, líder de Vivamos Master Broker, así que bienvenido. Muchas gracias. Más allá de las noticias, profundice en los indicadores y su impacto en las inversiones. Bueno, esa es la temática de hoy. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de invertir o han querido invertir y se han dado cuenta, uy, no sé por dónde empiezo. Listo, hay que mirar indicadores. Vamos a mirar indicadores y yo cómo analizo esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mirar? Bueno, aquí les voy a explicar cómo vamos a, o qué indicadores vamos a mirar al momento de hacer una inversión y qué indicadores debemos mirar al momento de hacer una inversión. El primer indicador que vamos a mirar es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la cantidad de bienes y servicios producidos en un tiempo determinado. Este Producto Interno Bruto se da normalmente trimestralmente. Aquí en Colombia se da trimestralmente. Entonces, puse esta gráfica para analizar un poquito esta gráfica que va desde 2019 hasta la fecha o el tercer trimestre de 2024, que no ha salido todavía el del cuarto trimestre, debemos estar pendientes. Pero bueno, hasta aquí tenemos la data. Vemos que hay unas líneas que están positivas, unas que están negativas, unas que están casi en cero, y vamos a mirar qué significa cada etapa que vemos acá. Entonces, vemos que hay una fase de crecimiento. ¿Cuál es la fase de crecimiento? Donde incrementó el Producto Interno Bruto. Esto lo vemos, vean, en 2019, 2021 y 2022. Entonces, 2019, aquí está la gráfica positiva, 2021 y 2022. ¿Qué significa, por ejemplo, este 3.1? Porque vemos que en el tercer periodo del 2019 hay un 3.1. Significa que en el mismo periodo del año anterior aumentó, con respecto a ese periodo anterior, aumentó un 3.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, hay un incremento. Entonces, bueno, veníamos con un incremento en 2019, durante todo 2019, y vemos que en 2020 hubo hay una rayita negativa, ¿cierto? Esas rayitas negativas, ¿qué significa? Una fase de contracción en el 2020. Nosotros vamos a mirar y durante esta charla les vamos a nombrar mucho, digamos que este suceso que es la pandemia. La pandemia afectó en muchos aspectos la economía de Colombia y vamos a ver en varios indicadores que se ve reflejado muy claramente. Por ejemplo, en 2020 fue la pandemia y acá se ve claramente reflejado en el segundo trimestre que hubo una desaceleración muy alta, cerca al 20, al 20, ¿cierto? Entonces, es una etapa de desaceleración. Ahora, digamos que hay una fase en el 2021 de crecimiento otra vez. Pero esa fase de crecimiento, ¿por qué la vemos tan marcada, muy cerca al 20? Porque hay un efecto rebote. Entonces, en el 2019 hubo una desaceleración y un efecto rebote en el 2021 que se fue normalizando en 2022 y ya en el 2023. En este 2023 es una fase de desaceleración, ¿cierto? Entonces ya deja de acelerarse el Producto Interno Bruto, está prácticamente en ceros y ya finalmente en el 2024 empieza una etapa de crecimiento de ese Producto Interno Bruto. ¿Esto qué nos puede indicar cuando queremos realizar inversiones inmobiliarias? Entonces, cuando queremos realizar inversiones inmobiliarias, cuando está positivo, hay un apetito del mercado por invertir. La gente quiere invertir. Ahora, cuando hay una desaceleración, la gente ya no quiere invertir, le tiene miedo. Ahora, ¿qué es bueno? ¿Es bueno invertir cuando hay una aceleración económica o es bueno invertir cuando hay una desaceleración económica? Eso depende del tipo de inversión que nosotros queramos hacer. ¿Qué ventajas hay de invertir en una desaceleración económica? Los productos tienden a bajar de precio, a comercializarse un poquito menos rápido los productos, entonces los precios tienden a bajar. Y digamos que ahí podría ser una oportunidad para llegar a vender en un corto plazo y poder, digamos, o mediano plazo y poder ganar un capital. Ahora vamos a ir al siguiente indicador que es la inflación. La inflación es
qué tanto aumentan los precios, nos dice qué tanto aumentan los precios en los productos y servicios que nosotros consumimos. Y esa inflación es lo que hace que el dinero nos alcance para comprar menos cada día. O sea, ¿qué quiere decir? Si hoy tenemos 100.000 pesos, esos 100.000 pesos que con lo que compramos hoy, con esos 100.000 pesos, de aquí a mañana ya no podemos comprar lo mismo. Es probablemente que compremos un poquitico menos. Y eso, digamos que nos damos cuenta en el valor de, no sé, de cualquier producto que compremos. Anteriormente, yo me acuerdo cuando íbamos a comprar el pan lo comprábamos, no sé, en 100 pesos. Y entonces con 1.000 pesos uno compraba 5 panes. Hoy en día uno va con 1.000 pesos, cada pan vale, digamos, 500 pesos, dependiendo de dónde lo compremos, y nos alcanza para 2 panes. Entonces, en cuanto a la inversión, tenemos que tener muy presente eso, porque si nosotros recibimos un dinero y lo guardamos debajo del colchón, de aquí a mañana nos va a valer menos plata y digamos que no vamos a poder adquirir lo mismo. Un ejemplo, cuando compramos vivienda o un carro, hagamos el ejemplo de un carro, en el 2000, en el año 1988 ese carro me costó, no sé, vamos a poner un ejemplo porque no tengo aquí como claro los números, 10.000 pesos. Ahora, hoy lo estoy vendiendo, pero hoy lo estoy vendiendo en un valor mayor, supuestamente, pero ese dinero con el que lo compro hoy me alcanza para menos plata. O sea, es un carro viejo, entonces digamos que esos efectos crean la inflación. ¿Y por qué es importante mirar la inflación? Porque aquí podemos mirar cómo la economía, cómo se está comportando. Entonces, acá vemos lo mismo. Estamos mirando la gráfica de inflación a 5 años. En el 2021 hay una inflación baja. Si hay una inflación baja, pues hay una economía estable, una economía, digamos que donde no se está devaluando tanto el peso, acá en Colombia, pues el peso, y hay una confianza en los inversionistas. Ahora, después de la pandemia económica, vemos que empezó a subir la inflación, ¿cierto? Esta inflación va muy relacionada con las tasas de interés, que ahorita lo vamos a mirar, porque miren que a mediados de 2023 estuvo cerca del 14%, no un 13%, y ya, digamos que ya después de 2023, ya la gente empezó a trabajar, a poder salir, ya la gente, digamos que se empezó a producir más, hubo una tranquilidad económica y ya empezó a bajar la inflación. Entonces, digamos que este descenso de la inflación genera también una tranquilidad económica y un apetito mayor de las personas por consumir en los productos. Acá estamos viendo, por ejemplo, la gráfica del último año. Bueno, ¿y qué significa este? Vamos a mirar acá, por ejemplo, la gráfica de 2024, está entre un 9.28%, un 7.36%, y ahí fue bajando, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, ese 5,2 con el que cerró el año pasado? Que el dinero, si yo tenía al comienzo X dinero, a diciembre, ese dinero tiene un 5,2% de menos valor. O sea, puedo comprar menos dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué muestra eso? Que ha ido aumentando, digamos que mejorando, habiendo una mayor tranquilidad económica. Vamos a mirar acá qué pasa cuando hay una inflación alta y cuando hay una inflación baja. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando hay una inflación alta y cómo lo podemos visualizar en las inversiones inmobiliarias. Cuando hay una inflación alta, lo mejor es invertir en esos productos que sirvan como de protección contra pérdida del poder. Aquí están, por ejemplo, los bienes raíces. Los bienes raíces son llamados activos refugio. ¿Por qué? Porque los bienes raíces, a pesar de que hay ¿por qué los bienes raíces son un activo refugio? Porque siempre van a estar aumentando de precio y esto nos sirve para estar, digamos que, no perder valor con este activo, ¿verdad? También es bueno invertir, por ejemplo, en activos reales, como que son materias primas, como el oro, como el petróleo, y digamos que algunos materias primas que digamos, nos pueden servir para esto. Y hay unas acciones de empresas. ¿Qué es esas empresas que tienen fijación de precios? Cuando esos insumos que están más caros los podemos transmitir o los podemos, digamos que recuperar con el precio del producto. Entonces, invertir en ese tipo de acciones es una buena opción, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos, cuando la inflación está baja? Entonces, vamos a mirar, podemos invertir en los bonos. Bueno, ¿qué son los bonos? Una pequeña explicación. Es como un crédito que yo le puedo entregar ya sea al gobierno o a algunas empresas. Entonces, los bonos en la inflación baja tienden a tener buenas rentabilidades.
o invertir en acciones de empresas con alto poder de crecimiento. Listo. Otra cosa, yo decía que en la inflación alta es bueno invertir en bienes raíces, pero hay que tener en cuenta otras variables. ¿Qué otras variables podemos mirar? La tasa de interés. En una inflación alta, la tasa de interés también incrementa. Entonces, eso hace que no sea tan atractivo invertir. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar con un crédito hipotecario, la tasa de interés es alta y me incrementa también el valor de la vivienda y esto desincentiva la compra, ¿verdad? Y otra variable que debemos tener presente en las inversiones es la oferta y la demanda. Entonces, en inversión alta, normalmente hay en inflación alta. Entonces, en inflación alta, normalmente la demanda es baja. Como se suben las tasas de interés, hay poca gente que quiere comprar y muchos que ofertan. Entonces, esto también afecta al momento de invertir. Como siempre, digamos que estos indicadores económicos son una guía, pero no hay un termómetro que diga si la inflación está alta, invierta o no invierta en los bienes raíces. No, simplemente está alta, hay que mirar qué oportunidad yo encuentro y cómo puedo invertir. Entonces, inflación alta, probablemente consiga precios bajos y precios de oportunidad. Inflación baja, digamos que ahí ya se encuentran otro tipo de negocios, aumentan los arriendos y puede ser una oportunidad para comprar un arriendo para rentas, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta al invertir en cuanto a la inflación? Podemos comparar, por ejemplo, cómo está Colombia con respecto a otros países. Vemos, por ejemplo, que en 2022 Colombia estaba por encima, mejor dicho, cerca del 13% en cuanto a la inflación, el porcentaje de inflación en el 2022 con respecto a otros países del mismo sector, ¿verdad? Que estamos comparando, digamos que los 5 países donde los colombianos más tienden a invertir. Vemos que a 2025 se espera reducir esa brecha. Bueno, a 2024 pues se ha reducido un poco, a 2025 esa brecha que sea mucho menor. Sin embargo, esto lo miramos así, pero si vamos a mirar los indicadores económicos, igual Colombia tiende a tener entre Latinoamérica la tasa de inflación más alta de toda Latinoamérica. Entonces, a pesar de que se reduce la brecha, también sigue siendo alta, ¿no? Esto también lo debemos mirar al momento de invertir. Las tasas de interés, bueno, yo les pregunto, ¿ustedes se han dado cuenta, los que tienen crédito hipotecario, cómo si anteriormente vamos a sacar un crédito durante el 2024, 2023, 2024, al sacar un crédito, nos salió una tasa súper alta. Y en estos últimos meses, la tasa de interés ha tendido a bajar, ¿verdad? Y se espera que a 2025 pues continúe bajando un poquito más, que termine en un 6, en un 7%. Ahorita digamos que vamos a mirar eso, pero eso pues obviamente también lo tenemos que mirar al momento de invertir. La inflación está muy relacionada con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si hay una inflación alta, el Banco Central, ¿qué hace? Busca controlar también esa inflación con tasas de interés. Entonces empieza a subir las tasas de interés para controlar esa inflación. Ahora, si va bajando la inflación, también empieza a bajar la tasa de interés. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar qué efectos tienen cuando hay tasas altas y cuando hay tasas bajas. Entonces, las tasas altas aumentan el costo del crédito. ¿Qué quiere decir eso? Si anteriormente por un crédito de 100 millones yo tenía que pagar cuotas de 200.000 pesos, un ejemplo, pues actualmente ya la cuota es mucho mayor, me puede salir por 250.000 pesos, por 220.000 pesos y tendría que pagar más por ese crédito hipotecario, ¿verdad? ¿Qué otras implicaciones tiene? Favorece la inversión de rentas fijas como el CDT o los bonos. Conocí varias personas que me dicen, mire, yo no quiero invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque si una inversión en bienes raíces me da una rentabilidad del 12%, yo prefiero invertir en un CDT que me está dando un 13%. Entonces la tasa de interés altas genera que la gente quiera invertir en CDTs o en bonos o en rentas fijas, ¿verdad? Disminuye la demanda de la vivienda. Yo sé que aquí, digamos que en el grupo, en las personas que visualizan este video, hay muchas personas que son agentes inmobiliarios y se dieron cuenta que no, en el 2024 las ventas se bajaron. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque las tasas altas hacen que la gente no compre vivienda, desincentiva la compra y pues simplemente pues no digamos que se bajan los clientes. Y la estabilización o caída de precios.
Entonces, bueno, pues obviamente, si no se está vendiendo una casa, ¿qué hace? Pues yo le bajo los precios para poderla vender. Entonces, eso sucede y a pesar de eso, pues digamos que no hay un flujo de movimiento activo de las inversiones en los bienes raíces. Ahora, ¿qué pasa si hay unas tasas bajas? Entonces, baja el costo del crédito, lo contrario, aumenta la demanda de la vivienda, impulsa los precios, donde pueda haber presión digamos que impulsa los precios a que aumenten, pero también puede haber presión de precios. Entonces, ¿qué es la presión de precios? Una moneda colombiana fuerte hace que de pronto disminuya el costo de la importación de productos y al disminuir el costo de la importación de productos también baje el valor de los bienes raíces, ¿verdad? Ahora, qué estrategias podemos hacer con respecto a las tasas de interés que tenemos nosotros, que en este momento están bajando con respecto a finales del año pasado? Si tenemos nosotros un crédito hipotecario, tenemos varias estrategias, digamos que en paréntesis, para poder mejorar nuestra inversión. Una es ir al banco y negociar la tasa. Entonces, vamos y le decimos, señor banco, usted me dio una tasa del 13%, el 14% efectiva anual. Yo sé que actualmente la está dejando al 12%. Bájeme la tasa. Normalmente la bajan. Bueno, si de pronto no la bajan, no podemos conseguir tasas digamos que nos beneficien, podemos hacer una compra de cartera. ¿Qué es una compra de cartera? Muchas veces yo tengo un crédito, no sé, pongamos con el banco X y yo sé que la tasa está alta, pero que el banco Y tiene una tasa más baja y de pronto yo digo, oiga, señor banco Y, yo quiero tener un crédito hipotecario con una tasa más baja. ¿Cuánto me dan ustedes de tasa? Entonces yo tengo, no, acá le damos una tasa del 10%. Ah, bueno, yo sé que ya está en el 13%, entonces, ¿sabe qué? Cómpreme la cartera. Es decir, páguele ese crédito al banco X y yo me quedo con usted pagándole el crédito. Y haciendo ese proceso me sale más económico mi crédito hipotecario. Eso se llama compra de cartera. Eso es lo que podemos hacer, digamos que en caso de los créditos hipotecarios. Hay otro indicador que es muy interesante, que es la TRM. ¿Qué es la TRM? Es el precio el precio, digamos que el precio, el valor del peso colombiano, en el caso, digamos que de Colombia, con respecto a el dólar estadounidense. Entonces, aquí vemos una gráfica, por ejemplo, de los 10 años. Aquí vemos digamos que la gráfica de la TRM en el último año. Vemos que al comienzo de 2024, el valor vemos que en el 2024 el valor del peso colombiano estaba cerca a los 3.800, 3.900 pesos, ¿verdad? Vemos que hubo un incremento, acá también se ve, vemos que hubo un incremento en noviembre, digamos que fue donde estuvo el dólar más alto, estuvo cerca a los 4.400 y ya ahorita ha venido bajando, en este momento está a los 4.200, 4.200, 4.250, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esos valores. ¿Por qué? Porque de ahí también la importancia de diversificar. Normalmente nosotros sugerimos, bueno, tenga un 70% en pesos y 30% en dólares, o al contrario, 70% en dólares, 30% en pesos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una cobertura, un seguro, donde si sube mucho el dólar, pues digamos que no nos vamos a ver tan afectados. Si baja mucho, tampoco nos vamos a ver tan afectados en esos cambios de dólar que vamos viendo. Y vemos también, digamos que cómo ha incrementado el valor del dólar desde 2014. Esta gráfica es a 10 años. Entonces vemos que cerca de diciembre de 2014 estaba en 2.525. Entonces, si nos damos cuenta de esa fecha a hoy, ha ido incrementando el valor del dólar. Vemos un incremento fuerte en el 2023, ya se ha regulado un poquito, pero igual la tendencia en general es a aumentar el dólar. Entonces, normalmente si invertimos en dólares vamos a ver una ganancia también cuando salgamos de la inversión al convertir ese valor de los dólares a pesos. Listo, sigamos mirando acá. Bueno, ¿por qué es importante la TRM? Primero, entre mayor sea la TRM, mayor es el costo de las inversiones. Y si más de las importaciones, perdón, y si mayor es el costo de las importaciones, el producto nos va a salir más costoso, ¿verdad? Entonces, cualquier producto en una empresa. Y si vamos a invertir en una empresa, en lo que sea, siempre el valor, digamos que esos valores van a afectar la inversión. Ahora, competitividad en exportaciones. Entonces, menor sea la TRM, las exportaciones van a ser más competitivas. ¿Por qué?
porque digamos que el precio de la exportación pues, va a ser mucho mejor, más beneficioso para los clientes. Si tenemos ahora también la TRM influye en la inversión extranjera directa. Si las personas ven que en Colombia está económico invertir por la conversión del peso, pues digamos que hay más incentivo en los extranjeros en invertir en Colombia y eso pues también es interesante. Por ejemplo, si nosotros vamos a invertir, lo ponemos al contrario, queremos invertir en otro país y el dólar está muy caro, como que no me conviene, me toca pagar mucha más plata. Ahora, si el dólar está barato, pues sería chévere yo invertir cuando el dólar está bajito, porque me gano después la valorización, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa con la inversión extranjera en Colombia. Y la deuda externa. Si la TRM es menor, también pues vamos a tener una mayor deuda externa. Entonces, digamos que muchas veces, ¿qué conviene? Hay una pregunta, ¿qué conviene en general a Colombia? ¿Que suba la TRM o que baje la TRM? Pues la respuesta, digamos que acá hay una respuesta definitiva. Depende yo cómo estoy. Si estoy en un negocio donde el negocio sea de importar o de exportar, me conviene una u otra cosa. ¿Listo? Vamos a seguir mirando entonces otro índice que es el índice de confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor, digamos que ese varía mucho, pero pues digamos que como la palabra lo dice, ¿qué tanta confianza hay en los inversionistas para comprar? Y digamos que eso afecta también bastante en el momento que yo vaya a invertir. ¿La gente quiere comprar o no quiere comprar? ¿Hay miedo o hay seguridad al comprar? Si hay miedo, digamos que muchas veces cuando hay miedo al comprar, se presentan oportunidades interesantes donde la gente le baja el precio a los productos. Entonces, en ese momento, pues yo me podría meter, ¿cierto? Pero pues igual, como siempre, hay que mirar cómo afecta este indicador en el producto que yo voy a invertir. Pero vemos que en estos últimos meses ha disminuido el miedo, ¿verdad? Hubo un tiempo, volvemos a los meses. Entonces, vamos a mirar acá desde 2023 que hay una tendencia de tranquilidad. Vemos que las personas ya están teniendo confianza después de un movimiento fuerte que hubo acá en el 2020. Vemos este movimiento a la baja en 2020. Estuvo muy fuerte por el mismo COVID que la gente, digamos, que le generó miedo. Si vamos a mirar más adelante, entonces, digamos que hubo una tranquilidad en la parte política. Y bueno, digamos que acá hay muchos factores que afectan ese índice del consumidor, pero de 2023 a la fecha ha venido aumentando la confianza del consumidor. Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque la economía en general de Colombia, digamos, ha venido mejorando y eso genera como una cierta tranquilidad de invertir, ¿verdad? Entonces, acá miramos los últimos 3 meses que ha mantenido estable esa confianza del consumidor. Ahora, también miramos un indicador que muestra que la economía de Colombia ha tendido a mejorar y es la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo, vemos que en 2024, noviembre, diciembre y enero de 2024, era muy alta y ha venido reduciendo esa tasa de desempleo. Acá vamos a mirar un histórico, donde podemos mirar que acá vemos claramente, sabemos que la economía está dada por ciclos. Y acá vemos perfectamente cómo se mueven los ciclos. Un ciclo, 2 ciclos, otro ciclo. Y esto nos sirve como para poder determinar cómo se podría comportar en un futuro cierto indicador. Ahora, hay noticias que debemos estar pendientes de esas noticias porque esas noticias nos pueden cambiar pueden modificar esa tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá venían 1, 2, 3, como 4 ciclos y viene lo del COVID. Entonces, pues obviamente la gente tuvo que ir a la casa, muchas personas quedaron sin empleo y acá vemos un incremento del desempleo bastante alto, una diferencia gigante. Y ha venido normalizándose 2021, 2022, 2023, 2024. Entonces la tendencia es que continúe normalizándose ese desempleo. Ya aquí empezamos a lograr movimientos que veníamos desde 2015, más o menos, 2019, que son cerca de un 8%, ¿verdad? Entonces ya ha venido normalizándose y puede que continúe un movimiento como el que estábamos viendo acá en cuanto al desempleo. Y entonces, como decíamos, todos estos indicadores son afectados muchas veces por las noticias. Tenemos que estar pendiente de las principales noticias que vemos digamos que a diario
especialmente, obviamente, en noticias económicas. Eso es lo que más afecta y vamos a mirar, por ejemplo, el caso de Trump. Trump está en una economía que es la de Estados Unidos, que es la más grande del mundo actualmente, y cualquier decisión que haya en Estados Unidos afecta en general toda la economía. Entonces, ¿qué noticias podemos ver actualmente? Un incremento de aranceles del 25% a México y Canadá. Eso lo tenemos que analizar, en qué me afecta mi inversión, cómo puedo, digamos, que participar yo ahí. Los países que quieran participar en la economía estadounidense deben fabricar los productos allá para que los aranceles no sean tan altos, ¿verdad? Entonces, esto es obviamente eso obviamente tiene implicaciones económicas en las empresas y las empresas, pues obviamente en las inversiones, en las personas que invierten en empresas. En este momento, en estos días escuchamos una diferencia que hay entre Petro y Trump, y entonces que comentarios de Petro, comentarios de Trump, de Donald Trump. Es importante tener esas noticias presentes porque eso va a afectar la economía también de Colombia y digamos, eso va a afectar también la economía de Colombia. Hay amenazas de Trump de recuperar el canal de Panamá a las malas, entonces obviamente eso va a afectar la economía también de Panamá y de sectores, digamos, que no estamos al lado de Panamá, también nos puede afectar ese tipo de decisiones. Las guerras entre Ucrania y Gaza, el conflicto entre China y Taiwán. Tenemos que mirar también noticias, por ejemplo, el aumento del salario mínimo del 9,54. Normalmente, la mayoría que vemos una oportunidad ahí, digamos, bueno, una oportunidad porque pues vamos a comprar más, pues las personas que son empleadas. Pero esto también tiene una implicación como empresa. Como empresa, los costos van a ser más altos. Yo, como empresa, probablemente no pueda mantener la misma cantidad de personas porque se me sube el presupuesto, tengo que sacar personas y también me puede subir la tasa de desempleo finalmente en los indicadores de Colombia, ¿verdad? Entonces, esto también nos afecta en las inversiones. Entonces, y tenemos que estar pendiente de cuáles son los pronósticos económicos. Nosotros también con nuestra opinión, entonces pues vamos creando una opinión personal, pero pues hay personas que son expertas en economía y que nos pueden dar como una luz de cómo mirar ese aspecto. Entonces, se espera que las tasas de interés de referencia finalicen entre 6,75 y 7% en el 2025. Entonces, se espera que las tasas de interés sigan a la baja, por lo tanto, la inflación también puede ir a la baja, probablemente. Hay un crecimiento moderado, se espera un crecimiento moderado o un aumento en la demanda de vivienda, especialmente en las principales ciudades. ¿Por qué? Igual por la tranquilidad y por la estabilidad económica que se está generando. Se espera una inflación controlada, como vemos, la inflación ha venido disminuyendo. Se espera que siga disminuyendo un poco, o que esté, digamos, que en esos rangos. Una recuperación gradual del mercado laboral también, un aumento en la oferta de vivienda, especialmente en vivienda nueva. Como nos dimos cuenta, en el 2024 muchas empresas constructoras disminuyeron el volumen de construcción por lo mismo, por la baja demanda que había en los inmuebles. Entonces, impulsa la demanda y digamos que crea un ambiente de pronto de mayor actividad en este rango. Aumento moderado en los precios de vivienda, pues como hay mayor demanda, entonces también se puede haber un mayor precio por eso mismo, ¿verdad? Y que continúe la inversión extranjera. Hemos tenido, digamos, actualmente una inversión extranjera medianamente buena, entonces, pues digamos que continúe el rango por ese camino. En términos generales, en Colombia tenemos unos indicadores que pues después de 2020, que hubo una crisis en general en Latinoamérica, en el mundo, Colombia ha venido mejorando sus indicadores, hay una mayor tranquilidad para invertir y pues eso es muy importante. Entonces, importante, cuando vayamos a invertir, miremos la frase que está acá, al final, estar informados siempre nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y digamos que muchas veces vemos esos indicadores como cosas que nos asustan, que son como muy complejas, pero cuando entramos a la inversión, a mirar, bueno, yo voy a invertir en este inmueble, ¿cómo está la economía de este país? Si yo quiero invertir en varios países, quiero comparar la economía de República Dominicana con respecto a Estados Unidos, con respecto a México, y ya mirando esos indicadores, yo puedo decirme, bueno, con justa causa, bueno, yo quiero invertir en República Dominicana porque es un país que es estable, porque va a crecer, está creciendo la economía, porque el gobierno está invirtiendo en sus, porque el gobierno está invirtiendo
en el desarrollo económico, en el crecimiento de ese país, ¿cierto? Y así, digamos que en cualquier inversión que tengamos, esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Una última recomendación. Teniendo en cuenta esos indicadores, una recomendación muy importante es siempre diversificar las inversiones. ¿Por qué? Porque si metemos todas nuestras inversiones en un solo país o en un solo tipo de inversión o en una sola canasta, se nos cae esa canasta y digamos que podemos tener una dificultad económica en ese sentido. Entonces, si invertimos en diferentes lados, entonces, si el 70% en dólares y el 30% en Colombia, si pasa algo en Colombia, pues digamos que tenemos el otro 70% o al contrario, pero vamos a tener un respaldo económico siempre que tengamos diversificada la cartera. Bueno, espero que les haya gustado esta charla, que hayan aprendido, que lo puedan aplicar. Y recuerden, mi nombre es Holman Rincón, soy inversionista. Cada 8 días vamos a estarle dando información sobre inversiones, vamos a empezar a dar capacitaciones desde lo básico, cosas muy básicas. Obviamente estos indicadores económicos son importantes, pero van a haber oportunidades en donde vamos a comenzar desde lo básico y vamos a ir avanzando un poquitico en el contenido. Entonces, si les interesa esta información, suscríbanse. Chao, chao.